Muy feliz sábado, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos una vez más aquí para entregarle los avisos de la semana. Queremos empezar porque el sábado en la mañana, ¿no es cierto?, tenemos nuestra escuela sabática a las 9:30 vía Zoom para que todos ustedes puedan participar. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestro culto de oración, también están todos cordialmente invitados. También los jueves tenemos el Consejo de Maestros a las 8:15 de la tarde. Así que están cordialmente invitados también a participar. También, queridos hermanos, hoy día sábado a las 18:30 horas tenemos nuestro culto de tarde, el discurso del Gran Maestro de Jesucristo. Vamos a estar hablando de bienaventurados los pobres en espíritu. Vamos a estar estudiando este hermoso libro. Y hoy, ¿no es cierto?, nuestro invitado especial es Cristian Trujillo. También, obviamente, estos programas son por Zoom. Les recordamos a todos sus diezmos y ofrendas, podemos entregarlo a través de una transferencia o podemos hablar aquí con el número que está apareciendo en pantalla, que es de nuestra hermana Mirna Pincheira, para que podamos entregar de mejor manera estos recursos, estas donaciones a nuestra iglesia. Queridos hermanos, la semana pasada les estuvimos hablando sobre el proyecto Miel, que va a empezar este próximo 23 al 30 de enero, ya queda una semana. Y para eso entonces en esta hora les queremos mostrar un video para que podamos ver de qué se trata. Querido hermano, te extendemos el más cariñoso de los saludos en esta hora. Hoy traemos una invitación muy especial para ti. Del 23 al 30 de enero se realizará un hermoso programa que lleva por título Proyecto Miel. Todos los días nos reuniremos a las 20 horas a través de Zoom para estudiar la palabra de Dios y queremos contar contigo. La presencia será muy valiosa para nosotros, pero también queremos contar con la compañía de tus amigos. Así que invita a tus amigos y familiares a esta hermosa semana compartiendo el video o el afiche. No te arrepentirás, te esperamos y que Dios te bendiga. Bien, queridos hermanos, esa ha sido la invitación de nuestros hermanos ancianos para participar de este proyecto. Todos los días nos vamos a reunir entonces a las 8 de la tarde a través de Zoom. Y todos los hermanos que no puedan participar en esos horarios, vamos a estar luego subiendo todos los temas a nuestras redes sociales para que ustedes puedan compartir y verlo y que este programa, todos los que quieran, ¿no es cierto?, puedan participar. Hemos decidido hacerlo a través de Zoom, ya que es una posibilidad mucho más cercana de poder interactuar entre nosotros como hermanos, de tener pedidos de oración, etcétera. Así que eso, vamos a tener muchas sorpresas y vamos a finalizar con broche de oro el día 30. Estén atentos porque ya les vamos a avisar. ¿Ya? Todos los días entonces del 23 al 30 vamos a estar en este programa, pero el día 30, ¿no es cierto?, vamos a terminar el programa no por Zoom, sino por una transmisión en vivo por YouTube, tal como la que se hace en el culto divino. Va a ser igual a las 8 de la tarde y vamos a finalizar el programa con algo especial. Así que están cordialmente invitados. Vamos a orar para comenzar con el culto divino. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por este día, por tus bendiciones, por tus cuidados. Te pedimos en esta hora que te quedes con este culto, Señor, con los proyectos que tiene la iglesia y que se haga tu voluntad en todas las cosas. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, un muy feliz sábado y los dejo ahora con el culto divino. El alma
Historia de hoy, interpretación de solo una canción. Lo recuerdo como si fuera ayer. Solo tenía 10 años cuando mi familia y yo llegamos a Miami. Sin mi violín, para mí las cosas fueron bastante difíciles. Pasado un tiempo, decidimos mudarnos al norte, a Milwaukee, para buscar una vida mejor. En Wisconsin hacía frío, realmente mucho frío. De hecho, cuando llegamos allí, la ciudad estaba teniendo el peor invierno de los últimos 80 años. No teníamos nada, pero ahí fue cuando empezamos a ver los milagros de Dios en nuestra vida. Recibimos mucha ayuda de nuestra iglesia y de los vecinos. Mi madre, con mucho esfuerzo, pudo comprarme un violín. Fue entonces cuando las cosas cambiaron para mí. Me encanta la música y tenía muchas ganas de ser músico. Entonces decidí solicitar una beca en el Conservatorio de Milwaukee. Necesitaba practicar para la prueba y no contábamos con el dinero necesario para comprar las partituras. Entonces mi madre consiguió un tocadisco y un disco de vinilo de un concierto de violín de Beethoven y me dijo: Jaime, debes escucharlo y ensayarlo. Y así lo hice. Todos los días practicaba intensamente. Durante mi prueba en el conservatorio, todos se preguntaban cómo podía tocar así. Les conté mi historia y sobre la lucha de mi familia. Todos quedaron impresionados. Un profesor que acababa de llegar de Europa me preguntó quién era el intérprete del vinilo que escuchaba mientras practicaba. Cuando le respondí, dijo: podría reconocerlo de inmediato por la forma en que tocas el violín. Fue mi profesor allí en el conservatorio. Al fin obtuve la beca. No creo que todas las situaciones que vivimos desde que salimos de Cuba hayan sido una coincidencia de la vida, sino que Dios guió todo, porque Él tenía un plan para nosotros. Justamente cuando parece que no tienes nada o a nadie en la vida, es cuando Dios está haciendo todo por ti. Él puede guiar tu vida si tan solo lo permites. A medida que seas fiel en la devolución de los diezmos y las ofrendas regulares, el Señor irá haciendo crecer tu fe en Él. Que podamos poner a Dios en primer lugar. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Buenos días, hermanitos, feliz sábado. Les invito a orar. Inclinemos el rostro. Cariñoso y buen Padre, santificado y glorificado su nombre. Gracias, Señor, le queremos dar porque nos da un día más de vida. Gracias porque estamos en su día santo. Gracias por todas sus bendiciones durante la semana. Le queremos pedir que usted pueda hacer su voluntad sobre los diezmos y las ofrendas, que usted pueda bendecir aquellos dineros, que pueda salir todo conforme sea su divina voluntad, que pueda también proveer para las personas que necesitan, que pueda bendecirles, guiarles, guardarles. Y le pedimos, Padre, que usted sea con todas las personas que tienen que tomar decisiones al respecto de los dineros. Gracias, Señor, por todo. Le pedimos su dirección y su bendición. Que usted sea con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Qué tal, colegas? Qué gusto de poder saludarlos. Mírenme aquí, estoy con Evelyn. Hola, ¿qué tal? Ella es una misionera. Estamos en el mismo barco. Ella es misionera igual que nosotros junto a su esposo. Le queda muy poco tiempo acá en Egipto. Ellos han sido enviados para trabajar en el Líbano. Así es que estamos contentos de poder compartir, aunque sea algún tiempo con ellos. Y nos encontramos con esta linda sorpresa de que Evelyn también toca el piano. Así es que juntos les saludamos, les deseamos también un feliz sábado ya en las próximas horas. Para nosotros el sábado viene bien pronto. Y vamos a tocar para ustedes una linda melodía que ustedes van a reconocer. Así que un saludo para todos.
Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gusto poder saludarles hoy, sábado, poder estar con ustedes, tal vez no reunidos en el calor humano que representa nuestro templo, Quixpele, sino que por este medio. Espero que muy pronto podamos reencontrarnos. Cada vez que me ha tocado hacer una predicación acá por este medio, les he dicho lo mismo. Espero que podamos saludarnos, abrazarnos, compartir en nuestro templo muy pronto, y que Dios mediante el coronavirus se vaya. Sabemos que van a haber, que esto es principio, ¿no es cierto? Principio de dolores, pero Dios quiera darnos un respiro y poder estar allá en el templo y poder reencontrarnos. Un feliz sábado reiterado para cada uno de ustedes, de mis amigos, mis hermanos en Jesús. Quiero, antes de iniciar esta predicación, meditación, que podamos inclinar el rostro y pedirle al Señor su compañía y su bendición al momento de estudiar la Biblia, al momento de estudiar su palabra. Inclinemos el rostro para orar, mi querido amigo. Padre Santo, Señor nuestro, pedimos tu compañía. Pedimos, Señor, que te quedes aquí con nosotros en el estudio de tu palabra. Al abrir la Biblia, bendice nuestro estudio, inspíranos con tu palabra, con tu amor, con tu mensaje. Tú nos diste esos mensajes, Señor, para que nosotros te conozcamos, sepamos y nos preparemos especialmente para tu segunda venida. Ayúdanos a preparar nuestros corazones en cada momento, en tu nombre, Señor. Padre amado, te pedimos especialmente en estos momentos por todos mis hermanos que están sufriendo, que tienen dolor, pero te pedimos especialmente, porque es una oración de invocación para estudiar tu palabra, que te quedes con nosotros. Ayúdanos a crecer y a comprender más de ti. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy, que vamos a estudiar o profundizar, no es un tema nuevo, es un tema que ya conocemos o que al menos todos deberíamos manejar someramente. ¿Por qué lo digo? Porque se trata de una de nuestras 28 creencias fundamentales como Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Cuál será esta creencia que vamos a profundizar? Pues bien, es el don profético. El don profético es una de nuestras creencias fundamentales. Como adventistas creemos que uno de los dones del Espíritu Santo es el don profético, y es una señal identificadora especial del remanente, de la iglesia remanente. Quiero que durante esta predicación, siempre tengamos presente lo que nos dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 al 21, donde dice él hacia nosotros: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Pues bien, él nos dice que no menospreciemos las profecías. Dios es verdad. Dios es nuestra verdad y es la verdad infinita, la verdad eterna, dentro de todos sus atributos, que no voy a entrar ahora a detallar ni a explicar, pero Dios es nuestra verdad. Ahora bien, ¿cómo Dios comunica su verdad? La Biblia, en el libro de Amós, en el capítulo 3, versículo 7, nos dice: porque no habrá nada que el Señor, no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Ahora bien, ¿cómo Dios ha comunicado la verdad a la humanidad durante los distintos tiempos o estadios de nuestra historia? Vamos a distinguir primeramente antes de la confección de las escrituras, antes de la reducción al cuerpo de las escrituras, al cuerpo bíblico. En esos momentos podemos encontrar lo que nos dice Hechos capítulo 3, versículo 21. Los invito siempre a abrir sus Biblias y a seguirme. Yo sé que soy un poco acelerado, pero
pero espero que podamos hacerlo. En Hechos 3, versículo 21, y posteriormente en Lucas también, que refrenda la misma idea, Lucas 1, versículo 70, que nos dice así: habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Es decir, la misma Biblia nos dice que desde los tiempos antiguos, inmemoriales, nos habló Dios por medio de sus santos profetas. ¿Y qué pasa durante el proceso de escrituración, de decantación de la Biblia, en donde se plasma y se codifica, por decirlo de alguna manera, en el cuerpo que representan todos los libros de del canon bíblico? Bueno, Romanos 1, en el versículo 2 nos dice: Dios habló por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Nuevamente nos dice Dios que por medio de sus profetas nos habla en los textos bíblicos. El texto bíblico es esa expresión, ¿no es cierto?, de Dios, quienes por medio de sus profetas, quienes fueron inspirados por él mismo. Ahora bien, cabe hacernos otra distinción u otro tiempo de análisis, que es ¿qué ocurre después de ya redactada la Biblia? En que ya está el cuerpo, el canon, ahí plasmado en el texto de todos los libros bíblicos. Los invito a que revisemos Joel, capítulo 2, versículos del 28 al 32. Y aquí quiero que me sigan con sus Biblias. Joel 2, 28 al 32. Joel 2, 28 al 32. ¿Lo tienen? Leámoslo juntos, ¿les parece? Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán. Vuestros ancianos tendrán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y prosigue el versículo 29 diciendo, comillas, también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y haré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es el fundamento, mis hermanos, de la existencia de los profetas? ¿En qué podemos basarnos de que los profetas efectivamente, ¿no es cierto?, existen? Hay un argumento profético, primeramente, podríamos describirlo como tal, argumento profético, que está plasmado, por ejemplo, en varios textos, pero especialmente también en lo que relata Joel, el profeta Joel, en lo que acabamos de leer. También hay otros argumentos que son de texto, es decir, donde el texto desprende específicamente la existencia de los profetas. Por ejemplo, vamos a Efesios 4, versículos 11 al 13, y que nos está hablando respecto de los dones espirituales. Nos dice, el mismo, refiriéndose a Dios, el mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Entonces, por argumento de texto, vimos que hay unos que fueron, hay algunos que les fue conferido el don de ser profeta. ¿No es cierto? En el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la misión que tienen los profetas. Y los dones en general, porque dicen los maestros, pastores, ¿no es cierto? Pero todos ellos tienen la misma finalidad, todos los dones espirituales tienen la misma finalidad, que es de propender a la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, a la iglesia. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad en la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Por otra parte, otro argumento de texto lo encontramos en 1 Corintios 12:28, que dice: así los puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros. Bueno, los textos vuelven a corroborar la existencia del don profético y de los profetas como tales. Ahora bien, cabe preguntarnos, el don de profecía fue uno de los dones conferidos en el Pentecostés, pero ¿persiste como don hasta el día de hoy? Es decir, en la actualidad podríamos encontrar dentro de todo el acervo de dones espirituales, podríamos encontrar alrededor nuestro el don profético conferido en una persona, por ejemplo. Es decir, ¿podría alguien profetizar en nuestros tiempos? Yo les reconozco que es una pregunta que naturalmente me hago porque soy una persona escéptica. Tal vez no soy el único, tal vez en tu casa tú también, y reconozco, por lo que a mí me pasa, es que encontraría extraño, ¿no es cierto? Imagínense, un día una hermana querida, o tal vez una hermana que tampoco conozcamos mucho, qué sé yo, llega un día y en la iglesia, tal vez sin hacer tanto escándalo, pero de una forma, podríamos decir, elegante, llega y nos dice, tal vez no se para entre medio de la multitud a profetizar, sino que dice: hermano, se te acerca y te dice: hermano, yo te quiero decir que yo vi una visión, que el Señor me mostró esto otro, y esto va a ocurrir, o es probable que ocurra. Entonces, uno pensaría, bueno, esto, ¿qué será esto? ¿Será verdad? Es lo primero que nos preguntaríamos. ¿Será verdad? Le preguntaríamos ahí a algún otro hermano: hermanito, ¿usted qué piensa? ¿Será verdad? Reconozco que en principio, a primera fase, uno le llamaría la atención, ¿no es cierto? Estaría un poco desconcertado porque no es lo que habitualmente tendemos a ver en el contexto de nuestra comunidad como iglesia. Bueno, pero fuera de eso, quiero decir, hermano, que no hay una evidencia en las escrituras de que el don de profecía hayan sido proporcionados para un periodo limitado de la era evangélica, ¿no? De hecho, Joel lo dice, y de hecho lo que dice Joel se enmarca plenamente en lo que dice Mateo 24, versículo 29, por ejemplo, que no hace más que retomar estas palabras de Joel y de Joel 2:30 y las aplica al tiempo inmediatamente posterior de la futura tribulación, previo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes se fijan, son las mismas señales que están en la misma profecía de Joel. Y habla Joel, ¿no es cierto?, que en ese tiempo profetizarán. Entonces ya con eso podemos hablar que en un tiempo futuro van a haber, ¿no es cierto?, eventualmente profetas. Por otra parte, hay un argumento lógico que nos ayuda a entender si en el tiempo actual el don de profecía puede o no operar, o existir. Mateo 24, del versículo 11 al 12, expresa, comillas: se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y el versículo 12 dice: por el aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. ¿No es cierto? Dice: se levantarán muchos falsos profetas. Pues bien, si no pudiesen existir profetas en el tiempo presente y futuro, cercano, tiempo del fin,
en nuestros tiempos, Dios nos habría advertido en contra de cualquiera que en el futuro se pretendiera profeta. Hubiera dicho, se levantarán profetas y engañarán. ¿Sí? Pero son falsos profetas. Por eso se entiende también, a contrario, que van a existir verdaderos profetas, o que eventualmente van a existir profetas que hablen conforme a las enseñanzas de Dios. Por lo tanto, también habrán, si los hay falsos, los habrán verdaderos. Hay otro argumento que dice relación con la liberación del pueblo escogido. Si usted, mi hermano, se retrotrae a los tiempos de la liberación de Israel, Dios impartió el don de profecía a la iglesia en el Éxodo, con la finalidad de organizar y de guiar al pueblo en el desierto en la liberación. Por lo tanto, el mismo Oseas señala expresamente en el capítulo 12, versículo 13, dice: por medio del profeta el Señor sacó a Israel de Egipto, y por medio de profeta lo guardó. En el tiempo del fin, con mayor razón también el Señor no va a descuidar a su pueblo. Lo va a guiar hasta el final, hasta la meta, y enviará profetas para esos tiempos difíciles. Ahora, ¿cuál es la relación que existe entre la Biblia, los textos bíblicos, el canon, y los profetas? Tenemos certeza de que en la antigüedad los profetas cumplieron la misión de llevar la palabra del Señor al pueblo, de forjar los textos bíblicos por medio de su inspiración. Es decir, Dios habló por medio de sus santos profetas, y ellos tuvieron una participación activa en la generación del canon y texto bíblico, lo que conocemos nosotros como texto bíblico. Pero, ¿qué ocurre en nuestros tiempos, en la actualidad? El canon bíblico está cerrado, es un cuerpo normativo pétreo que no admite una modificación, como una piedra, ¿no es cierto? El Señor nos dice también: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. El canon bíblico es inmodificable. Las palabras de Dios son eternas, son incuestionables, indubitables, inmodificables. Por otro lado, Isaías, en el capítulo 8, versículo 20, nos dice: a la ley y el testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Los profetas en los tiempos actuales tienen por misión guiarnos hacia Dios y su palabra escrita, y en ningún caso o supuesto comunicar un supuesto mensaje que vaya en contradicción contra el texto bíblico. ¿No podría un profeta blasfemar y hablar en contra de lo ordenado por Dios? ¿No podría incitarnos a desobedecer, por ejemplo, la ley de Dios? ¿Ya? Por ejemplo, a decirnos no, que el sábado no debe respetarse o no debe guardarse porque no es lo adecuado y el Señor ha cambiado su voluntad. No, jamás podría ser ello verosímil ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo y de lo que Él ha instaurado. ¿Ya? Tengamos presente siempre nuestra idea recurrente. ¿Y cuál era? ¿Qué les dije que teníamos que tener presente en toda nuestra predicación? Lo que nos dice Pablo. Dice: no vayáis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Si en estos postreros días es plausible que existan profetas, nos encontramos en la disyuntiva de, bueno, ¿y cómo lo reconocemos? ¿Cómo discernimos? ¿Cómo examinamos todo y retenemos lo bueno?
porque en contenido el texto es muy elocuente. Examinarlo todo, retener lo bueno, aunque precede algo muy importante, que es no apayéis al Espíritu. Es decir, tienes que abrirle el corazón al Espíritu Santo, primeramente, antes de no menospreciar una profecía, o antes de examinarlo todo. Siempre el Señor tiene que estar en tu vida, en tu corazón, en lo que quieras estudiar. Si no, efectivamente vamos a tener algún tipo de problemas y algún malentendido en el estudio de la Biblia. Solo así, ¿no es cierto?, podemos retener lo bueno y no retener lo equivocado, parafraseando a Pablo. Miren, les he traído algunas claves que nos ayudan a examinarlo todo con la finalidad de retener efectivamente lo bueno. La primera es: ¿está de acuerdo el mensaje que nos trae el profeta o eventual profeta con la Biblia? Isaías 8:20 nos dice: a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. 2. ¿Suceden las predicciones? Deuteronomio 18:22 dice: si lo que el profeta habla en el nombre del Señor no se cumple, es palabra que el Señor no habló. Con soberbia lo dijo allí el profeta: no tengas temor de él. Es decir, no lo tomes en cuenta. El tercer consejo, la tercera pauta para reconocer profetas: ¿se reconoce la encarnación de Cristo en él? Primera de Juan 4, versículos 2 al 3 dice: en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que reconoce que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no reconoce a Jesús no es de Dios. Este es el anticristo, que habéis oído, que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Es decir, se debe reconocer a Cristo en el mensaje del profeta. Si no está Cristo en el mensaje del profeta, no es de Dios. Y otro cuarto consejo, más que consejo, lineamiento: ¿lleva el profeta fruto bueno o lleva el profeta fruto malo? Segunda de Pedro 1:21 nos dice: porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron por el Espíritu Santo. Eso respecto alude al testimonio propio del profeta, pero Mateos 7, versículo 16 nos prescribe, comillas, por sus frutos los conoceréis. Una frase que ha sido tan elocuente, ¿no es cierto?, en cada uno de muchos estudios que hemos tenido, y yo creo que todos obviamente la conocemos. Y aquí alude: ¿cuál es la influencia que ejerce este profeta? ¿Cuáles son los efectos o las repercusiones que produce este mensaje? Este mensaje une al cuerpo de Cristo, construye el cuerpo de Cristo, lo reconstruye, nos lleva hacia Él, nos ayuda a comprender mejor, pero a comprender mejor a Cristo con la finalidad constructiva que Él exige para el mensaje. Estos son 4 en el fondo lineamientos que nos llevan a analizar si un mensaje profético lo es o es falso. Mi querido hermano, esta es una doctrina de nosotros, más que doctrina es una creencia, es fundamental, es de nuestro cuerpo remanente. He querido que la tengamos presente porque vivimos en tiempos postreros. Falta tan poco, hermano. En algún momento, ya hemos visto este año o el año pasado, que toda esta historia que estamos viviendo en este planeta puede cambiar vertiginosamente de un momento a otro. Y nosotros debemos estar atentos a las señales, atentos a la lectura de los tiempos. Pero, como decía el texto bíblico recurrente que les he mencionado, de Pablo, tenemos que estar imbuidos del Espíritu Santo, primeramente, para poder saber y reconocer las señales de los tiempos y los mensajes que Dios tiene o tendrá preparados tal vez para la iglesia en su conjunto o cada uno de nosotros en nuestras vidas. Como conclusión,
El día de hoy, mi querido hermana, mi querido hermano, mi llamado es que primeramente confiemos en nuestro Señor Jesucristo, confiemos en su Espíritu Santo, Él nos guiará. Y sé que vivimos momentos difíciles y que van a ser aún más difíciles, y que nunca debemos perder de vista las enseñanzas de nuestro Señor, el amor que Él nos tiene y también los mensajes que Él puede tener para nuestras vidas, ya sean mensajes generales o mensajes específicos a la vida de cada uno de nosotros. También quiero invitarlos a estudiar o a reconocer el espíritu de profecía. Hay tantos mensajes que fueron inspirados por el Señor para ampliar nuestros conocimientos de Él, para que fuese guía de nosotros también en nuestros tiempos. Y no hay nada que esté en contra de la Escritura, sino que cumple específicamente con todos estos cánones o lineamientos que yo les he presentado el día de hoy. Reconquístese, hermano. Estudie. Encontrará muchas sorpresas en el espíritu de profecía. Y sigamos estudiando a nuestro Señor Jesucristo y oyendo su palabra en las oraciones, oyendo su palabra, su voz en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Abramos nuestro corazón, saquemos nuestra incredulidad, nuestro escepticismo. Dios quiere hablar con nosotros. Y como dice el apóstol Pablo, y este es el mensaje, no tenemos lectura bíblica, pero esto es la leitmotiv o historia recurrente que tenemos el día de hoy. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Mi hermano, que tengas un bendecido sábado, un abrazo a la distancia, y que el Señor esté siempre contigo. Escucha su palabra, escucha sus mensajes, quédate atento a las señales de los tiempos, a las señales de nuestro Señor.